Eh, si bien aparte de temas paranormales y de ufología, sé muy bien que otro tema sumamente de interés para muchos de la audiencia, así como de todos los podcasts y canales de YouTube, eh, son los asesinos seriales. El hecho de aprender hasta dónde es capaz la maldad humana con tal de saciar sus placeres, conocer la nula empatía y sobre todo el contexto que lleva a que estas personas se vuelvan unos verdaderos monstruos. Sin embargo, a mi personal punto de vista, es un tema de que ya se ha hablado demasiado y para mí es un tanto tedioso que en varios de mis podcasts favoritos sea como un medio para llenar un volumen de contenido semanal, tal vez porque son temas de cierta forma más fáciles de investigar. eh, Se ha vuelto un formulé, ya sé que inserte país o ciudad, tipo de víctimas y tipo de tortura. Me he dado cuenta que en su mayoría los asesinos seriales más prolíficos se debe a la incompetencia de las autoridades, más no en su supuesto intelecto. Sin importar de qué lugar del mundo sea, no resto importancia a sus víctimas. Sé perfectamente que el propósito de estos episodios es enseñar e informar. Sin embargo, ver una y otra vez sobre la misma temática me provoca curiosidad por otros temas. Y es ahí donde mi propósito es elevar de nivel. Si los asesinos seriales son interesantes, es más menester para mí hablar de los genocidas. Tal vez tanto era su odio a las personas favorecidas que vivían bajo techo, o tal vez por simple envidia. Desde su punto de vista, para Genghis Khan, las personas ya sedentarias que tenían ese estilo de vida debilitaba su potencial como guerrero y que por ello se volvió más que un conquistador, un exterminador. Una de sus principales razones de sus conquistas es la subestimación de sus rivales y la otra es el poder de Genghis Khan de aliarse con ejércitos enemigos. Bien dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, hizo de la envidia una herramienta para formar alianzas de ejércitos nómadas. Otra de las razones por las cuales venció a China es que Genghis Khan era formalmente un funcionario chino, lo que significa ser un guardián de la muralla china, por lo que el emperador de ese entonces no lo consideró como una amenaza. Lo mismo pasó con Rusia, aunque Khan quería negociar el hecho de que Rusia ingenuamente matara a los embajadores mongoles que fueron enviados en son de paz de negociaciones, provocó la ira de los mongoles, sumado al abandono de las tropas polopsianas que provocó su derrota. Aquí tengo, nada más para que se dé una idea de la mentalidad que tenía este personaje, una de sus citas es, la mayor felicidad en la vida humana es vencer a los enemigos y perseguirlos, cabalgar a sus caballos y quitarles todo lo que poseen, hacer que vean bañados en lágrimas los rostros de los seres que les fueron queridos y estrechar los brazos a sus mujeres e hijas. Me gustó ese dicho porque me ahorró el invertir de cómo se puede censurar esa clase de acciones. Aquí Genghis Khan hasta los hizo sonar como poético, ¿no? Entre los pueblos mongoles lo consideraron el hijo del cielo, que es algo que encuentro una similitud con lo que pasó aquí, de que pues bueno, los pueblos mesoamericanos tomaron a Hernán Cortés como el mismo Quetzalcóatl por el color de sus ojos. Aquí los pueblos mongoles creyeron que Genghis Khan era el héroe destinado a unir a los pueblos mongoles. Las crónicas persas contaban que acostumbraban a hervir con vida a sus enemigos y que con el cráneo de uno de sus rivales se hizo una copa engarzada en plata que llamaba la ira de Khan. Algo muy común entre los Khan y es que durante su niñez su padre murió debido a una traición, así que todo el linaje de Temujin estaba en riesgo.
Temujin era el verdadero nombre de Khan, Temujin. Es como que la forma correcta de pronunciarlo. Y bueno, este niño tuvo que empezar desde abajo haciendo el trabajo pesado del ejército y poco a poco escalar al grado de ser general, lo cual no era fácil dado que no había un líder oficial y entonces los derrocamientos estaban a la orden del día. Fue cuando Genghis Khan mostró su valor como líder y después de un fuerte conflicto con su amigo de la infancia, quien también solía hervir a soldados capturados de Temujin, comenzó su ascenso como el gran Khan del ejército mongol. En febrero de 1221, él y su ejército se encontraban en las afueras de Merv, lo que actualmente es Turkmenistán. Aun cuando los habitantes se rindieron, los mongoles borraron la ciudad del mapa, aniquilando a todos sin importar si fueran hombres, mujeres y niños, con un estimativo de entre 700.000 a 1.3 millones de víctimas. Aparentemente Khan ordenó que cada uno de sus soldados mate a 300 personas. Otro de sus crímenes fue la masacre de Otrar, debido a su conflicto con el gobernador Inalchuk en 1219. Entonces el emperador mongol mandó a invadir el imperio Khwarezmian para situar Otrar durante 5 meses. Eso era una práctica que en los tiempos antiguos era una forma de poder garantizar una conquista. Cuando sitúan una ciudad, pues están en las fronteras y eso inhabilitan a que pues puedan conseguir recursos, puedan conseguir comida, puedan conseguir agua. Entonces era una práctica muy usual entre ejércitos invasores. Y ¿dónde me quedé? Derramaron plata fundida en el cuello del gobernador una vez que ya se rindió. Algunos dicen que incluso en los ojos y orejas. Obviamente los soldados fueron asesinados y sacaron al resto de la población de la ciudad para después ser aniquilados. Eso es algo muy usual que hacía Genghis Khan, no distinguía entre mujeres ni niños, a todos los mataban, especialmente cuando eran familiares directos de los soldados, que tal vez no era fácil identificarlos, pero sí de los generales, ¿no? Eh, Ahora, no era tan malo. Para este genocida no todo era matanza, dado que llegó a perdonar la vida, obviamente sí, a las princesas de los pueblos conquistados, quienes se volvieron sus concubinas y llegaba incluso a pasar que cedía una de sus concubinas a sus más fieles generales, ¿no? Como dato curioso. Nada más para que se den cuenta de que a pesar de que eran tiempos antiguos, tiempos de guerras, no había, apenas estaban formando los imperios, pero eso no quitaba que a comparación de otros conquistadores u otros ejércitos, Genghis Khan sí agarraba parejo, ¿no? Qué tan devastadoras eran sus matanzas que la temperatura del planeta se enfrió. Esto debido al baje tan repentino de la población, disminuyendo los niveles de carbono, así como que varias ciudades fantasmas, producto de sus conquistas, fueran recobradas por la vegetación. Entonces, se estiman que durante las invasiones mongolas murieron entre 35 y 40 millones de personas. Ahora, es una cifra grande y más considerando la época que no está, la densidad poblacional del ser humano no estaba tan grande, entonces esto sí está como que sí es una cantidad radical para ese entonces, ¿no? Esto resultó en un abandono de 142.000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas, terreno que la madre naturaleza recuperó, haciéndose bosques, absorbiendo 684 millones de toneladas de carbono en la atmósfera, equivalentes a emisiones anuales de CO2 por consumo de petróleo en la actualidad. Ni la peste negra ni la conquista de América juntas tuvo un mayor impacto que las matanzas de Khan. Expertos en el tema consideran que el enfriamiento del planeta se debió en su mayoría a actividad volcánica y otros factores naturales. Si toman como una mínima aportación el genocidio de Genghis Khan, lo cual para hacer una era preindustrial, no había maquinaria, no había contaminantes, no había no sé, combustibles.
en ese entonces sigue siendo algo impresionante. Entonces, no es como que la principal razón del enfriamiento del planeta sea por las invasiones mongolas, pero sí fue de las cosas que sumaron en el cambio climático, ¿no? Y de hecho, cuando vi este artículo que explicaba este pedo, sí es como que toman de los eventos de la humanidad primitivos, de los primeros que empezaron a influir en el clima del planeta, ¿no? Entonces, aquí tanto el origen como el final de Genghis Khan son inciertos. No hay ni fecha ni lugar fijo, tanto del nacimiento como de su tumba. Y es que algo peculiar que encontré en todos los sitios y algunos libros que leí sobre este personaje, no libros completos, obviamente, pues sí fueron este, segmentos, es que tampoco hay una noción de cómo era físicamente, ¿no? Y sí, hay un artículo por un historiador que pues explica que hay pinturas y hay retratos, ¿no? Pero eran hechos de forma ilustrativa, más no como registro histórico. Recordemos que parte de su legado era por ser un conquistador, entonces casi como si se tratara de una personalidad religiosa, cada cultura que cayó, por así decirlo, bajo la influencia de Kant, tiene su propia versión, relatando sus logros así como su apariencia. En cuanto a su muerte, se hace gala con uno de los sepulcros más violentos de la historia. La leyenda contada por Marco Polo dice que en agosto del 1227, cuando murió el conquistador, ordenó que su muerte fuera secreta sin ningún testigo, al menos ningún testigo viviente. Para empezar, 2000 esclavos que trabajaron en el entierro fueron masacrados por los guardias, quienes luego fueron asesinados por otro escuadrón de infantería. Estos soldados de la infantería escoltaron el cuerpo a su lugar de sepulcro, al otro lado del país, ¿no? De todo el imperio mongol. Se dice que asesinaron a todo aquel que pudiera ver el féretro abriéndose el camino. Al final, una vez que el cuerpo fue enterrado, esta infantería cometería suicidio para que nadie logre saber el paradero de los restos de Genghis Khan. Ahora, se dice que hay un templo budista en una base militar abandonada rusa, en donde monjes se turnan para hacer sus veneraciones. Más muchos historiadores consideran más bien a la montaña Burkan, Khaldun, como el lugar de su tumba, que también ese lugar se teoriza que fue el lugar de su nacimiento. Entonces, pues sí, solo un guerrero de su talla puede volver su muerte tan notorio y misterioso. Y pues bueno, esta fue la historia de Genghis Khan, fue un poco más resumida para no desplayarme tanto. Les puedo decir que es un personaje que ante todo, y yo creo que sí hay toda una campaña como para limpiar su nombre, que a pesar de que conquistaba varios imperios, tenía una regla de siempre mantener las religiones y la cultura del pueblo que conquistó. No se molestaba en imponer su propia religión, ellos decían pues no hay ningún problema, sigan haciendo sus rituales, nada más que pues ya es territorio nuestro. También no por, no por buena onda, sino por algo funcional, eh, impartió derechos a la mujer. Impartió que cualquier heredero, sea hombre o mujer, tenía derecho a reclamar la herencia, ¿no? de sus progenitores difuntos, y penalizó el secuestro a las mujeres, que es algo que se da mucho en esos tiempos, de que pues, cualquiera agarraba a una mujer en la calle y la reclamaba como su esposa. Genghis Khan impuso una ley que pues no, porque eso era más funcional, eso, ¿cómo se puede decir? Eso provocaba que hubiera reclamos y conflictos entre los soldados, entonces para que no hubiera, eh, no se dividiera el ejército como tal, no hubiera conflictos entre los soldados, pues penalizó eso. Eh, sí permitió que pues las mujeres tuvieran terrenos o propiedades. Algo que también mucho hacía Genghis Khan era que cuando tenía que pelear contra un enemigo
mayor que los superaba en número, pues sabía que había otros pueblos que ese mismo imperio enemigo había conquistado, entonces iba y los reclutaba, ¿no? También reclamaba muchas rutas de comercio, ¿no? Si digamos conquistaban pueblo, pues bueno, este pueblo si está en esta ruta de comercio, nosotros reclamamos esa ruta, ya nos pertenece, y eso también debilitaba a su enemigo. Entonces, toda esta clase de técnicas que pues superaron a otros conquistadores como Alejandro Magno y demás, pues ya fue que generó ese auge, ¿no? De su imperio, que prácticamente todo su imperio ya podría equipararse al tamaño de África, ¿no? Ya podía tener como que su propio, no país, pero propio continente.